Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Marlon Moreno y junto a mi grupo quisiéramos hablar sobre un tema muy importante que es la investigación que pudimos desarrollar a lo largo del semestre sobre la protección jurídica del Estado a través de mecanismos jurídicos, colectivos indígenas y afrodescendientes con un enfoque exactamente al análisis de resguardo de grupos étnicos en Colombia. Pues para iniciar este video es fundamental entender que los territorios colectivos indígenas y afrodescendientes representan mucho más que un simple espacio geográfico, pues estos territorios son el centro de la vida comunitaria y pues allí se desarrolla su identidad, su espiritualidad y tienen también un sistema normativo propio. Por esta razón, su protección no es solo un favor del Estado, sino también un deber constitucional. El territorio es considerado o un espacio espiritual asociado a ancestros, rituales y cosmovisiones, o un espacio económico donde se reproducen prácticas como lo que es la pesca, la agricultura y la caza. También puede ser un espacio social donde se fortalecen relaciones comunitarias o un espacio político donde funcionan sus propias autoridades. Sin embargo, a pesar de este reconocimiento, la realidad en Colombia es que se evidencia una profunda tensión entre la protección del Estado ancestral y la presencia de intereses internos como el narcotráfico, la minería ilegal y empresas multinacionales y también autores armados. Pues este tema lo justificamos ya que es relevante. ¿Por qué? A pesar del reconocimiento constitucional, estas comunidades siguen siendo una de las poblaciones más vulnerables del país. Entonces nuestro estudio se enfoca exactamente en los resguardos indígenas que tienen una protección constitucional especial o que son inalienables, que no se pueden vender, imprescriptibles, que no se pierden con el tiempo, eh, o inembargables, que no pueden ser embargados por deudas. Y este tipo de propiedad colectiva busca evitar el despojo histórico que estas comunidades han sufrido desde la colonización. Entonces, en el caso de las comunidades afrodescendientes, la ley 70 del 93 surge como una respuesta a siglos de marginación y establece mecanismos que reconocen sus territorios como parte de su identidad cultural. Entonces, analizar estos mecanismos es fundamental. ¿Por qué? Esto nos permite si realmente eh, se protegen las comunidades o si en la práctica siguen siendo insuficientes. Como hipótesis pudimos definir que la hipótesis central exactamente es que la protección jurídica del Estado colombiano, aunque es sólida en términos normativos, se enfrenta a profundas dificultades en su aplicación. Es decir, que los resguardos indígenas y los territorios colectivos afrodescendientes garantizan la autonomía y la identidad cultural en el papel, pero la realidad demuestra que estos derechos se ven debilitados. ¿Por qué? Por la falta de la presencia estatal y por las presiones externas. Entonces esta hipótesis se sustenta en que la falta de coordinación entre la entidad del Estado, la presencia de actores ilegales dentro de estos territorios, las tensiones entre el desarrollo económico y la protección ambiental, y también la percepción del territorio como un bien común que trasciende lo material. Entonces, pues con esta perspectiva damos al análisis de los objetivos de investigación que mi compañero seguirá explicando. Muchas gracias para todos. De esta manera, gracias a Marlon, vamos a pasar a ver los objetivos generales de nuestra investigación. El primero de ellos es analizar y desmenuzar los mecanismos de protección del Estado. Esto permite identificar sus fortalezas, vacíos y retos actuales. Nuestro objetivo general busca comprender cómo se ejerce esta protección y bajo qué mecanismos el Estado las protege, y qué tan eficaz realmente es para garantizar los derechos culturales y territoriales. Entonces, nuestros objetivos específicos son analizar el marco constitucional, específicamente artículos 7, 329 y 330 de la Constitución, porque estos hablan del reconocimiento del carácter multicultural del país, la protección de la integridad y la cultura histórica. Reconocer los mecanismos jurídicos vigentes, como lo son decretos, leyes y fuentes jurisprudenciales, la titulación colectiva a través de la Agencia Nacional de Tierras ANT o la consulta previa como derecho fundamental. Identificar
adversidades territoriales como el despojo forzado, la problemática de violencia o las pocas garantías que ejerce el Estado para poder generar que los campesinos tengan cómo subsistir de una manera correcta. Analizar tensiones entre autonomía y Estado, hasta dónde llega la jurisprudencia especial indígena y los dilemas entre la justicia propia y la justicia ordinaria. Y proponer medios de fortalecimiento. De esta manera podríamos generar no solo más conciencia social, sino que la gente tenga más entendimiento sobre esas zonas rurales que se hay en el país. De esta manera pasamos a ver el marco teórico, que es el concepto de territorio colectivo. El territorio colectivo es un lote o una finca, es un espacio integral que articula cultura, historia y vida comunitaria. Las características son: uno, que es colectivo, no pertenece a individuos, sino a toda la comunidad. Dos, es transgeneracional, se hereda culturalmente, no por escritura notarial. Y tres, es funcional, su finalidad es asegurar la supervivencia del pueblo. La naturaleza jurídica son los derechos colectivos protegidos por la Constitución o los reconocidos también en normas internacionales como el Convenio 169 de la OIT. La Constitución, finalmente, de 1991, transformó el país al reconocer que Colombia es una nación pluriétnica y multicultural. Esto obliga al Estado, ya que es un Estado social de derecho, a proteger los territorios ancestrales como parte esencial del patrimonio cultural y social de Colombia. De esta manera vamos a pasar con nuestro siguiente compañero, que les va a hablar sobre los resguardos indígenas. Buenos días. Dentro de lo que corresponde a la grabación del taller para el derecho agrario, voy a hablar sobre el tema de el marco teórico y lo concerniente a lo que es los resguardos indígenas. Los resguardos indígenas existen desde la época colonial, pero la Constitución de 1991 y la Ley 160 de 1994 le dan un carácter moderno y garantista, donde podemos encontrar como funciones principales el hecho de proteger la identidad cultural, garantizar la estabilidad territorial, promover el autogobierno y permitirles un ejercicio de la jurisdicción especial indígena, que tiene como responsabilidades internas asambleas indígenas, cabildos o autoridades tradicionales, reglamentos internos conforme a su derecho propio. También podemos incluir dentro de este contexto los consejos comunitarios afrodescendientes. Con la Ley 70 de 1993, las comunidades negras del Pacífico lograron un reconocimiento histórico. Ahora sus territorios buscan proteger tradiciones culturales, conservar ecosistemas como la selva y ríos y evitar que empresas privadas ocupen sus territorios. Los consejos comunitarios son autoridades propias, encargados de la administración del territorio y responsables de evitar las ocupaciones ilegales. Posteriormente se faculta para que hagan una consulta previa y es uno de los pilares de la protección jurídica, es la consulta previa. Su principal objetivo radica en garantizar la participación en decisiones que afecten su territorio, evitar daños a la cultura, recursos y organización social. Sus problemas más comunes consisten en consultas incompletas, procesos acelerados o meramente informativos, faltas de consentimiento previo, libre e informado. A eso debe agregarse que tiene unos problemas y limitaciones como la invasión y la violencia por grupos armados que controlan sus economías como la minería, la tala o cultivos ilícitos. Comunidades que vienen sufriendo el desplazamiento forzado y adicionalmente se le agrega las limitaciones que tiene el Estado por la falta de presupuesto para demarcación y iniciar procesos de titulación que tardan años. Una de las medidas de choque con proyectos de desarrollo es evitar que las hidroeléctricas, carreteras y puertos y la minería ilegal
causen daños o pérdida de bosques en los ríos contaminando y erosionando los suelos. También existe la falta de articulación institucional, donde la ANT del Ministerio del Interior, Ambiente y Gobernaciones, y la poca coordinación que existe dentro de estas mismas organizaciones gubernamentales. Cabe aclarar que todo esto ha sido factible gracias a las nuevas reformas que surgieron a partir de la Constitución de la Ley del 1991, que generó una serie de medidas que redundarán en beneficio de nuestros indígenas y las comunidades negras, y que se vienen implementando poco a poco, pero que uno de los grandes problemas es la falta de presupuesto o una coordinación inexistente dentro de las mismas empresas u organizaciones del Estado. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a mi compañero por haber hablado acerca de los problemas y limitaciones con respecto a esta problemática y esta temática que hay en el país. Sí es algo importante también mostrar algunos resultados que nos han permitido por medio de la protección entender que sí se ha venido avanzando en algo. Si bien es cierto el resultado es bastante ambiguo y bajo, algo se ha presentado en términos de avance. Al día de hoy tenemos pues una muy buena cantidad de títulos colectivos entregados, bastante numerosa. Entendemos también que hay reconocimientos jurídicos tanto internos como internacionales que han permitido que de una u otra manera se agilice el proceso. La Corte Constitucional nos ha permitido también por medio de sentencias reforzar este tema de los derechos territoriales. Y por supuesto que este tema de las redes sociales, este tema de las sentencias, este tema de la visibilización internacional nos ha permitido que los pueblos étnicos tengan una mayor visibilidad, valga la redundancia, y que pues de una u otra manera sea un poco más público el proceso. Por supuesto, siguen habiendo desafíos que son importantes en este momento, seguir buscando en términos de análisis, en términos de proceso, en términos de sentencias, en términos de política pública, y básicamente es enfocar la implementación de estas protecciones o estas políticas de una manera que no sea desigual, que se implemente de manera igualitaria, y que en ese orden de ideas nos permita de una u otra manera ver la forma de que todos somos iguales. Los territorios colectivos, y por supuesto que sigan siendo o estos territorios que son golpeados por parte del conflicto armado, pues disminuir esa brecha, porque la gran mayoría de territorios que son golpeados por el conflicto armado hacen parte de estos desafíos. También es importante que estas consultas y estos procesos que se hagan previamente sigan siendo pues realmente con resultados que generen valor. En ocasiones son hasta insuficientes. ¿Qué sigue persistiendo? Sigue persistiendo las amenazas bajo actores ilegales, empresas privadas también aparecen dentro de esta dinámica, y que son desafíos importantes en términos de política pública con respecto a la temática que nosotros tenemos. Ahora, tenemos algunos puntos críticos y nos hacemos algunas preguntas nosotros. ¿El Estado realmente está garantizando la seguridad jurídica de lo que está entregando o de los documentos que están entregando? ¿Las consultas previas realmente tienen una certeza o son verídicas? Los diálogos realmente y los requisitos están quedando en meros diálogos o en meros requisitos. La protección del medio ambiente realmente se está respetando cuando se habla de intereses económicos, o no se está respetando, o por el contrario prima por encima el interés político o el interés económico. Entonces son muchos desafíos, muchos puntos críticos, muchas preguntas que todavía nos quedan y que nosotros queremos seguir resolviendo por medio de esta temática, esta información, pero que aún así nos permite tener una conclusión importante.
Y básicamente podemos concluir que en Colombia tenemos uno de los marcos jurídicos más avanzados del mundo con respecto a otros ordenamientos jurídicos en otros países. Vemos que en Colombia de un tiempo acá la protección del territorio ha permitido fortalecer la protección cultural de estas etnias. También digamos que la autonomía de los indígenas, de las comunidades afrodescendientes, requiere un fortalecimiento y un apoyo político. Es importante que en este momento las políticas públicas también se enfoquen hacia eso y probablemente generen unos resultados más a corto, mediano, largo plazo, pero que sean mucho más efectivos. Y pues por supuesto que el Estado debe empezar a coordinarse mejor para garantizar que esto se dé. Ya para finalizar, es importante entender que la protección del territorio colectivo es indispensable y que eso nos ayuda a generar una mejor comunidad y por supuesto tener paz, tener biodiversidad y obviamente pues tener una justicia que deje de ser historia, sino que empiece a ser un presente. Muchísimas gracias a todos por el espacio, esperamos les haya gustado nuestra intervención y cualquier duda o inquietud nos puede escribir ahí en los comentarios y nosotros los vamos a resolver. Muchas gracias.